morning, students. How are you today? Have a nice day. God bless you. Welcome to our class about the present simple and the adjectives. Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? En el día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple y sobre los adjetivos en inglés. Vamos a explicar los contenidos y luego las actividades de cada uno de estos dos temas, del presente simple y de los adjetivos. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos de esta guía de inglés del segundo periodo? Redactar oraciones empleando el presente simple y reconocer e identificar los adjetivos en frases sencillas. El primer tema que tenemos aquí es el presente simple, present simple. Tenemos una conceptualización muy importante. Para resumirlo, nosotros podemos decir que el presente simple es un tiempo verbal que utilizamos tanto en inglés como en español para precisar las situaciones o acciones que se realizan en el momento. Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en este instante, en el momento, con alguna frecuencia determinada. El tiempo presente simple tiene tres formas de conjugarse. Tenemos la forma afirmativa, la forma interrogativa y la forma negativa. Sin embargo, antes de explicar estas formas del presente simple, es importante que ustedes sepan lo siguiente. Ustedes observan este cuadrito que estoy señalando aquí. Aquí tenemos los pronombres personales que son de base. Quiere decir que para poder aplicar el presente simple, lo primero que tenemos que aprendernos son estos pronombres personales y cómo los vamos a conjugar. Para el presente simple, todos los verbos los escribimos igual para las siguientes personas. I, que significa yo, you, que significa tú o ustedes, we, nosotros, y they, ellos. Con estos cuatro, 1, 2, 3, y me vuelvo acá, el primero, los verbos los voy a escribir igualitos. Por ejemplo, si me dan el verbo play, que es tocar o jugar, yo lo escribo igualito. I, utilizo este pronombre I, que significa yo, y play, que es jugar o tocar. Yo toco, yo juego, I play. Miren que el play lo voy a colocar igualitico. ¿Listo? Para ser un poco más preciso, si se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, tenemos el verbo read, que es leer. Entonces miren que aquí está el pronombre I, que es yo. Miren que el verbo read lo escribo tal cual como me lo dan. Igualitico, no le agrego S y no le agrego nada. En otras palabras, para I, you, we, they, los verbos cuando los voy a conjugar en este tiempo presente, los escribo igualito, tal cual como me los da la profesora. Pero hay un pero. Para otros personajes, como son he, she, it, con estos tres personajes, sí le voy a anotar la S al verbo. Por ejemplo, aquí tenemos he, que significa él, he reads his book. Él lee su libro. Miren que a read sí le agregué la S, porque es una regla de inglés. No se afane, no diga, pero ¿por qué, profe? No, es una regla. Y cuando las reglas están hechas, ya hay que cumplirlas. Entonces, con he, she, it, a todos los verbos le van a colocar la letra S. En tercera persona del singular he, she, it se le añade S o ES. ¿A quiénes se les agrega ES? A los verbos que terminan en X, que terminan en CH, los verbos que terminan también en la Y, con la Y se cambia la Y por I y se le agrega ES. Pero hay una excepción, el verbo play, que es tocar o jugar, es uno de los verbos que se deja igualito. Ese verbo no se puede cambiarle la Y por la I latina, ¿listo? Entonces esa sección deben tenerla en cuenta. Cuando ustedes tienen eso claro, de con cuáles pronombres voy a utilizar la S al conjugar el verbo y cuáles no, ya podemos arrancar con el presente simple y sus tres formas, que son la afirmativa, la interrogativa y la negativa. Vamos con la afirmativa. Se forma con el sujeto más el verbo más el complemento. Tenemos aquí dos oraciones, una sin S y otra con S. I read my book. Yo leo mi libro. Miren que el verbo lo coloqué igual porque con I, el pronombre I, al verbo no se le agrega S. En cambio con he, que es de la tercera persona del singular, a todos los verbos que lo conjugue, sí le coloco la S. He reads his book. Él lee su libro. De esa forma, hacemos las oraciones afirmativas en presente simple. Vamos entonces
con las oraciones interrogativas. Aquí hay otro punto importante que también deben tener concentración, queridos estudiantes. Para la interrogativa, ustedes deben de tener en cuenta también este cuadrito. Do es un auxiliar que utilizamos para hacer preguntas y negaciones en tiempo presente simple. Entonces, con I voy a utilizar do. Con you, we, they también voy a utilizar do. Y con estos tres sujetos que son nuestro dolor de cabeza, vamos a utilizar das. Miren cómo se pronuncia. Das, no es does. Se pronuncia das, do, das, do. ¿Listo? Entonces, cuando ya también tenemos esto aprendido de con cuáles sujetos o pronombres dan estos auxiliares, ya nosotros no vamos a tener dificultad a la hora de hacer preguntas. ¿Cuál es la estructura para las preguntas? Se utiliza el do, el das de primero, luego va el sujeto, luego el verbo y luego el complemento y el signo de interrogación al final. En inglés solo un signo de interrogación. Entonces, do you read the book? Miren que con you, mírenlo acá, utilizo do, te lo coloco delante. Do, luego el sujeto you, luego el verbo read. The book, lees el libro, lees tú el libro. Y con does, miren cómo hago la oración. Does he read the book? Lee el libro, porque con he utilizo does, mírenlo acá. ¿Listo? Van a haber algunos estudiantes que me preguntan, profe, pero si aquí utilizo he, que es tercera persona, ¿por qué no le coloco s en pregunta? Cuando nosotros en pregunta utilizamos el auxiliar das, ya no le agrego la s. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar tiene la s. Eso deben de tenerlo claro. Luego pasamos entonces a la negativa, a las oraciones negativas, son súper fáciles también. Sujeto, negación con el auxiliar, depende si es do o das. En este caso sería don't, doesn't. Miren la pronunciación, don't, doesn't, más el verbo. Tenemos las dos ejemplificaciones. I don't read the book. I don't read the book. Yo no leo el libro. Miren la negación aquí está contraída. Y la otra, utilizamos he doesn't read the book. Miren que con he utilizo el does y le agrego negación. He doesn't read the book. Él no lee el libro. Eso para que lo tengan en cuenta, por favor. Listo, de esta forma entonces ya tenemos la explicación del presente simple y luego vamos a pasar a hacer las actividades, ¿vale?